Hola, bienvenido a YouScience y en este video damos por comenzado nuestro estudio de la integración de funciones trigonométricas expresadas de forma compleja. Para ello vamos a tener que recurrir a dos herramientas. La primera, los cambios de variable, y la segunda, a las identidades trigonométricas. Para este primer video vamos a enfocarnos a integrar las funciones trigonométricas del seno de u y del coseno de u elevados a una potencia n. Pero dependiendo de si esta potencia n es impar o par, vamos a tener que utilizar diferentes identidades trigonométricas. Para el caso donde n es impar, vamos a tener que utilizar las identidades pitagóricas. Y aquí podemos encontrar que el seno cuadrado de u más el coseno cuadrado de u nos da la unidad. Fíjense que lo que está contenido dentro del paréntesis, tanto para el seno cuadrado como para el coseno cuadrado, es ese cambio de variable u que puede representar simplemente a la x, 2x, 3x, un quinto de x, etc. Además, dentro de estas identidades pitagóricas también podemos encontrar que la unidad más la tangente cuadrada de u nos da la secante cuadrada de u y que la unidad más la cotangente cuadrada de u nos da la cosecante cuadrada de u. Ahora bien, cuando la potencia n es par, vamos a tener que utilizar las identidades del ángulo medio. Aquí el seno cuadrado de u lo podemos igualar a la unidad menos el coseno de 2 veces u y todo eso dividido entre 2. De manera similar, el coseno cuadrado de u lo podemos igualar a la unidad más el coseno de 2 veces u y todo eso dividido entre 2. Recordemos que en este primer video nos vamos a enfocar a integrar las funciones trigonométricas del seno de u y del coseno de u elevados a una potencia n. Para ello vamos a resolver 3 ejercicios a manera de ejemplo donde hagamos un uso correcto de las identidades trigonométricas y resolver correctamente y paso a paso estas integrales trigonométricas del seno de u y del coseno de u elevados a la potencia n. Sin más que decir, empecemos. En nuestro primer ejercicio, la función trigonométrica que deseamos integrar se trata del seno al cubo de x y como podemos observar, la potencia es impar. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que recurrir a la identidad pitagórica de el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, que es igual a la unidad. Y de aquí vamos a despejar el seno cuadrado de x, quedándonos como la unidad menos el coseno cuadrado de x. Y esta identidad pitagórica despejada para el seno cuadrado de x es lo que vamos a tener que sustituir de alguna manera en nuestra función trigonométrica que deseamos integrar. Para ello vamos a descomponer el seno al cubo de x de la siguiente manera. El seno cuadrado de x por el seno de x acompañado de la diferencial de x. Si nosotros multiplicamos de nuevo el seno cuadrado de x por el seno de x, pues nos regresa al seno cúbico de x. Pero ahora ya podemos sustituir nuestra identidad pitagórica despejada para el seno cuadrado de x, quedándonos de la siguiente manera. La integral, abrimos un corchete y en vez de escribir el seno cuadrado de x, pues escribimos 1 menos el coseno cuadrado de x. Y todo esto multiplicado
por el seno de x de la diferencial de x. Ahora, por propiedad distributiva, podemos dividir esta integral en dos integrales. La primera que se obtiene de multiplicar la unidad por el seno de x de la diferencial de x, y la segunda de multiplicar el coseno cuadrado de x por el seno de x de la diferencial de x. Ahora bien, para la primera integral que obtenemos, esta se puede resolver de manera directa utilizando nuestras fórmulas de integración. Sin embargo, para la segunda integral vamos a tener que recurrir a un cambio de variable, donde u va a ser igual al coseno de x. Y cuando nosotros derivemos u con respecto a x, pues la derivada de coseno es menos seno de x. Y ahora vamos a tener que encontrar un cambio de variable que agrupe el seno de x por la diferencial de x a partir de esta derivada. Para ello, pasamos multiplicando la diferencial de x del lado derecho, y esto nos va a quedar como el negativo del seno de x por la diferencial de x. Y de aquí simplemente despejamos el signo negativo, quedándonos como el negativo de la diferencial de u es igual al seno de x por la diferencial de x. Ahora bien, no vayan a olvidar que nuestro cambio de variable u simplemente se le asignó al coseno de x. Por lo tanto, la segunda integral nos va a quedar de la siguiente manera. En vez de escribir coseno de x, vamos a escribir u. ¿Y qué nos falta? El cuadrado. Y en vez de escribir seno de x por la diferencial de x, vamos a escribir menos la diferencial de u. Pero si yo multiplico este negativo con este negativo, pues nos va a dar positivo. Por lo tanto, vamos a arreglarlo desde aquí para no volverla a copiar dos veces. Y ahora sí, procedemos a integrar. La integral del seno de x nos da menos coseno de x. Y la segunda integral nos va a quedar como u al cubo entre 3 más la constante arbitraria más c, porque recordemos que estamos trabajando con integrales indefinidas. ¿Qué nos falta? Regresar el cambio de variable. Donde u habíamos comentado que era el coseno de x. Por lo tanto, nuestra respuesta final va a ser igual al negativo del coseno de x más el coseno de x elevado al cubo entre 3 más nuestra constante arbitraria más c. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta final. Para nuestro segundo ejercicio, la función trigonométrica que deseamos integrar es el coseno elevado a la quinta potencia de teta. Es decir, nuestra potencia nuevamente es impar y vamos a recurrir a la identidad pitagórica de el seno de teta, del seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta nos da la unidad. Fíjense que en esta ocasión estamos utilizando la letra griega teta en vez de x porque es la variable que tenemos contenida dentro del paréntesis. Pero en esta ocasión vamos a tener que despejar
el coseno cuadrado de teta, quedándonos como la unidad menos el seno cuadrado de teta. Ahora bien, tenemos que reajustar la forma en la que está expresada nuestra función trigonométrica que deseamos integrar. Para ello lo vamos a escribir como el coseno a la cuarta potencia de teta por el coseno de teta acompañado de la diferencial de teta. Pero a su vez podemos reescribir esto de la siguiente manera. El coseno al cuadrado de teta elevado al cuadrado por el coseno de teta acompañado de la diferencial de teta. Si yo al coseno al cuadrado lo elevo al cuadrado, me regresa el coseno a la cuarta potencia de teta. Y si a este coseno elevado a la cuarta potencia lo multiplico por el coseno de teta, me regresa al coseno elevado a la quinta potencia de teta. Por lo tanto, mantenemos la identidad de la función trigonométrica que deseamos integrar. Pero ahora podemos sustituir en lo que tenemos dentro del corchete. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. La integral de 1 menos el seno al cuadrado de teta, y todo esto elevado al cuadrado multiplicado por el coseno de teta de la diferencial de teta. Esta parte que nos quedó aquí podemos verlo como un binomio al cuadrado, por lo tanto lo vamos a desarrollar y esto nos va a quedar como 1 menos 2 veces el seno de teta más el seno a la cuarta potencia de teta. Y todo esto multiplicado por el coseno de teta de la diferencial de teta. Esto se obtiene porque recordemos que es elevar el primer término al cuadrado y 1 al cuadrado nos da 1. Luego multiplicamos los dos términos y el producto lo multiplicamos por 2 y 1 por el menos seno cuadrado de teta nos da el menos seno cuadrado de teta. Entonces aquí nos faltó un cuadrado. Y eso le tengo que multiplicar por 2. Entonces por eso me queda el doble del seno cuadrado de teta. Y para finalizar, al último término, falta que yo lo eleve al cuadrado. Y el seno al cuadrado de teta elevado al cuadrado, pues me da el seno a la cuarta potencia de teta. Ahora, por propiedad distributiva, nuevamente podemos dividir esta integral en tres integrales. La primera, que es multiplicar la unidad por el coseno de teta de la diferencial de teta, nos queda como la diferencial de teta por la diferencial de teta. El segundo término lo vamos a multiplicar por el coseno de teta de la diferencial de teta y esto nos queda como la integral de menos 2 veces el seno al cuadrado de teta por el coseno de teta de la diferencial de teta. Y de manera similar, nuestra tercera integral la vamos a obtener de multiplicar el seno a la cuarta potencia de teta por el coseno de teta de la diferencial de teta. Ahora bien, para no reescribir nuevamente esta integral, vamos a multiplicar este menos 2 por este positivo y lo retiramos de la integral, quedándonos como menos 2 veces la integral del seno cuadrado de teta por el coseno de teta de la diferencial de teta. Y para estas dos integrales que tenemos aquí, necesitamos recurrir a un cambio de variable. Y vamos a asignar u como el seno de teta. Cuando nosotros derivemos el seno de teta con respecto a teta, nos va a quedar como el coseno de teta. Y ahora bien, vamos a tener
que encontrar con la derivada un cambio de variable que agrupe el coseno de teta por la diferencial de teta. Y esto es simplemente multiplicando esta diferencial de teta al otro lado. Por lo tanto, la diferencial de u va a ser igual al coseno de teta por la diferencial de teta. Ahora bien, no olvidemos que nuestro cambio de variable u simplemente se le asignó a la función seno de teta. Por lo tanto, vamos a realizar los cambios de variable en nuestras dos últimas integrales, quedándonos de la siguiente manera. Recordemos que vamos a hacer el cambio de variable u a la función seno. Por lo tanto, la segunda integral nos va a quedar como u al cuadrado. Y en vez de escribir coseno de teta por la diferencial de teta, escribimos simplemente la diferencial de u. Para la tercera integral, esta nos va a quedar como más la integral de u elevada a la cuarta potencia multiplicada por la diferencial de u. Y entonces estas integrales ya son más fáciles de resolver. La primera se obtiene como una integral directa, es decir, podemos utilizar nuestras fórmulas. Y la integral del coseno de teta de la diferencial de teta simplemente es el seno de teta. Para nuestra segunda integral nos va a quedar como u al cubo entre 3. Y la tercera integral nos va a quedar como u a la quinta entre 5. Y esto todavía falta que le agreguemos la constante arbitraria más c, porque recordemos que estamos trabajando con integrales indefinidas. Para finalizar, regresamos el cambio de variable que le habíamos asignado a u, que era igual al seno de teta. Por lo tanto, nuestra respuesta final va a ser igual al seno de teta menos 2/3 del seno al cubo de teta más 1/5 del seno a la quinta potencia de teta más c. Vamos a dejar expresada esta respuesta de esta manera. Sin embargo, ustedes podrían factorizar algún término fraccionario para dejarlo lo mejor posible, pero nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya para finalizar, en nuestro tercer ejercicio vamos a abordar el caso donde tenemos una potencia par. Bien, entonces aquí vamos a trabajar una potencia par de la función trigonométrica que deseamos integrar del seno a la cuarta potencia de 6x. Como ahora nuestra potencia es par, vamos a tener que recurrir a una identidad del ángulo medio. Específicamente hablando, vamos a recurrir a la del seno cuadrado de u es igual a 1 menos el coseno de 2 veces u, y todo esto dividido entre 2. Pero antes de sustituir esta identidad trigonométrica en nuestra función, tenemos que descomponerla de la siguiente manera. Primero, vamos a escribir que el seno al cuadrado de 6x lo vamos a elevar al cuadrado, porque esto nos regresa a nuestra función original. Y ahora bien, lo que tenemos contenido dentro del corchete es lo que vamos a sustituir aquí. Pero vamos a realizarlo con calma
porque tenemos 6x y esto complica un poco el problema. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. De acuerdo con la identidad del ángulo medio, va a ser 1 menos el coseno de 2 veces lo que es u, es decir, 2 veces 6x. Esto nos va a quedar como 12x. Y a toda esta expresión que sustituimos dentro del corchete, todavía falta que lo elevemos al cuadrado. Esta parte que hemos sustituido también lo podemos ver de la siguiente manera. Como 1 menos el coseno de 12x elevado al cuadrado entre 2 al cuadrado. Es decir, hemos distribuido la potencia tanto para el numerador como para el denominador. Y 2 al cuadrado nos da 4 y lo retiramos de la integral quedándonos de la siguiente manera. 1/4 de la integral de 1 menos el coseno de 12x elevado al cuadrado por la diferencial de x. Y nuevamente nos damos cuenta que aquí podemos resolverlo como un binomio al cuadrado, quedándonos de la siguiente manera. 1/4 de la integral de 1 menos 2 veces el coseno de 12x más el coseno al cuadrado de 12x. Y por propiedad distributiva, esta integral la podemos dividir en otras 3 integrales. La primera integral se va a obtener de multiplicar la unidad por la diferencial de x. Entonces esto simplemente nos va a quedar la diferencial de x. La segunda integral se obtiene de multiplicar menos 2 veces el coseno de 12x por la diferencial de x, quedándonos como menos 2 veces el coseno de 12x por la diferencial de x. Y para finalizar, de manera similar, nuestra tercera integral se obtiene de multiplicar el coseno cuadrado de 12x por la diferencial de x. Ahora bien, en esta segunda parte que hemos utilizado la propiedad distributiva, para esta integral que tenemos aquí, nuevamente nos damos cuenta que tenemos una potencia par. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que utilizar de nuevo la identidad del ángulo medio. Pero ahora para el coseno cuadrado de u, que es igual a 1 más el coseno de 2 veces u, y todo eso dividido entre 2. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí vamos a retirar de la integral el menos 2, que al multiplicarse por este positivo, nos queda como menos 2 veces la integral del coseno de 12x por la diferencial de x, más la integral, y sustituimos todo esto. Para ello vamos a abrir un corchete y escribimos 1 más el coseno de 2 veces u, que en este caso el doble de 12x sería 24x. Y esto dividido entre 2.
esta última integral que obtuvimos también la podemos aplicar la propiedad distributiva para dividirla en otras dos integrales. Pero antes de hacer esto vamos a retirar el 1/2 de la integral. Simplemente vamos a volver a copiar todo. Y ahora sí, aplicamos la propiedad distributiva para que nos quede la siguiente expresión. Fíjense que aquí este 1/2 debe de agrupar o va a afectar a las dos integrales que vamos a obtener por dividir esta integral en dos integrales. Uno por la diferencial de x nos da la diferencial de x y la segunda integral va a ser del coseno de 24x por la diferencial de x. Y ahora, para no complicarnos tanto con la solución de estas integrales, lo que vamos a hacer es multiplicar este 1/2 por las dos integrales. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, estas dos integrales son similares o técnicamente iguales. Por lo tanto, las podemos agrupar y la unidad, el número 1 que está aquí, aunque no lo escribimos, más 1/2 nos da 3/2 de la integral de la diferencial de x. Y volvemos a copiar menos 2 veces la integral del coseno de 12x por la diferencial de x, más 1/2 de la integral del coseno de 24x por la diferencial de x. En este caso, para nuestras dos últimas integrales, necesitamos recurrir a los cambios de variable. En esta ocasión vamos a hacer u al coseno, simplemente a 12x, a lo que está contenido dentro del paréntesis de la función trigonométrica coseno. Cuando derivemos u con respecto a x, esto nos va a quedar simplemente 12 y buscamos encontrar un cambio de variable que nada más exprese a la diferencial de x. Por lo tanto, la diferencial de u va a ser igual a 12 veces la diferencial de x y la diferencial de u dividida entre 12, pues entonces va a ser igual a la diferencial de x. Por lo tanto, marcamos nuestros primeros cambios de variable en la primera integral. Para la última integral, el cambio de variable lo vamos a asignar como p a 24x. Derivando p con respecto a x nos va a quedar 24 y la diferencial de p va a ser igual a 24 veces la diferencial de x. Y la diferencial de p entre 24 es igual a la diferencial de x. De esta manera ya tenemos nuestros otros cambios de variable que necesitábamos para la última integral. Aplicando estos cambios de variable vamos a obtener la expresión de 1/4 que debe de multiplicar a 3/2 de la integral de la diferencial de x menos 2 veces la integral del coseno y en vez de escribir 12x vamos a escribir u. Y en vez de escribir la diferencial de x vamos a escribir la diferencial de u entre 12. Más 1/2 de la integral del coseno y en vez de escribir 24x vamos a escribir p. Y en vez de escribir la diferencial de x, vamos a escribir la diferencial de p entre 24. Bien, lo que vamos a hacer a continuación simplemente va a ser retirar
estas constantes o estos números de las integrales. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Nada más para aclarar, este 48 se obtiene de multiplicar 2 por 24. Bien, y entonces ya procedemos a integrar de manera directa porque las integrales que obtuvimos pues ya son de integrar de manera directa. Esto nos va a quedar como 3 medios de x menos 2 entre 12. Nos queda aquí un sexto del coseno, y la integral del coseno de u pues simplemente es el seno de u más un 48avo de el seno de p. ¿Y qué nos falta? Simplemente agregar nuestra constante arbitraria más c. Ya para ir finalizando, lo único que vamos a realizar es regresar el cambio, o mejor dicho, los cambios de variable de u igual a 12x y p igual a 24x. Por lo tanto, nuestra respuesta final sería un cuarto que va a multiplicar a 3 medios de x menos un sexto del seno de 12x más un 48avo del seno de 24x. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. Ahora bien, esta respuesta final también la podemos escribir de la siguiente manera, pero hay que hacer un poco de álgebra factorizando un 48avo. Si nosotros factorizamos un 48avo, entonces nos va a quedar como 72x menos 8 veces el seno de 12x más el seno de 24x. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. En esta ocasión, el álgebra que necesitamos para factorizar y obtener esta expresión se lo vamos a dejar a ustedes para que lo realicen con más calma y no hacer más extenso este video. Y ya para finalizar, simplemente multiplicamos un cuarto por un 48avo y eso nos va a quedar como un 192avo multiplicado por 72x menos 8 veces el seno de 12x más el seno de 24x. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. Por lo tanto, ya sea que ustedes quieran dejar expresada de manera final su respuesta como esta, o también como esta expresión, cualquiera de las dos formas es correcta. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.